Buenas tardes. Empezamos ahora con el panel de la tarde, el workshop de las 6 de tecnologías para la mejora de la empleabilidad. Me acompañan Tomás de Andrés, Iván Carmona e Iñaki Iraola. Vamos a dedicar un cuarto de hora más o menos a cada uno de los ponentes y luego habrá preguntas en cada una de las intervenciones. Y luego, si nos queda tiempo, lo que intentaremos será que haya un pequeño debate al final, todo dependiendo efectivamente del tiempo que nos quede. Para presentar a Tomás, que va a ser el primer ponente, Tomás trabaja en Vodafone, tiene una dilatada experiencia como director de proyectos en Vodafone y en concreto en la Fundación, desarrollando proyectos nacionales e internacionales relacionados siempre con la discapacidad. Entonces, Tomás nos va a hablar ahora en primer lugar del proyecto Me Facilita. Tomás. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como me acaban de presentar, trabajo en la Fundación Vodafone, en el Departamento de Innovación, donde realizamos distintos tipos de proyectos siempre enfocados a la gente con distintas discapacidades o a personas mayores. Hoy lo que voy a hacer es presentarles el proyecto Me Facilita, que para nosotros representa el esfuerzo que hemos hecho, en concreto dentro de lo que es la discapacidad cognitiva, para intentar implementar metodologías de apoyo al entorno laboral. Cuando nosotros empezamos a intentar analizar, junto con los profesionales que ya se estaban dedicando a este campo, qué hacía falta o qué podía ayudar, qué podía servir para conseguir este objetivo, nos encontramos que la solución, fuese esta la que fuese, tenía que hacer foco en 4 puntos. El primer punto era la generación de información. Es una constante que verán ustedes en este tipo de herramientas, cómo de alguna forma se intenta conseguir mostrar distintos tipos de información para que con el objetivo de que esta información sea fácil de entender y pueda ser utilizada por las personas que luego la usarán, en este caso, dentro del entorno laboral, ¿no? Esta información, al final, no es más que una combinación de elementos multimedia que no son muy comunes, de audios, de vídeos, de imágenes, de textos, pero aunque parezca fácil, esto no lo es, porque, como comentaba antes, el objetivo es conseguir que esta información sea entendible por personas con discapacidad cognitiva. Cada una tiene distintos grados de discapacidad y le puede resultar más o menos fácil de entender unas cosas frente a otras. Habrá algunos que preferirán vídeos cortos, imágenes, combinación de vídeos, etc. Si la información era importante, otra cosa tan importante como la información era el acceso. De nada sirve que nosotros podamos ayudar a una persona a realizar un determinado trabajo si la información que le hará capaz de hacer ese trabajo es inalcanzable para él. Los métodos de acceso son fundamentales en este tipo de entornos y tienen que ser muy rápidos y sencillos de utilizar por personas con discapacidad. Ahora mismo el entorno del que estoy hablando, el entorno Me Facilita, utiliza 3 tipos de métodos de acceso. El más clásico, el que quizás todos estamos acostumbrados a usar en nuestra vida cotidiana, que es la captura de información a través de códigos QR, el uso de NFC, es decir, de metodologías en donde simplemente aproximando un dispositivo móvil pueda recibir y acceder a la información que necesito, y otra forma diferente de presentar la información dentro de Me Facilita es realidad aumentada. No sé si ustedes están más o menos familiarizados con estas tecnologías. Yo creo que códigos QR y NFC son cosas que más o menos todos hemos visto, y la realidad aumentada vendría a ser sobreimpresionar sobre lo que ven nuestros ojos información que nos da un extra de capacidad para entender lo que nos rodea y para entender lo que tenemos que ejecutar. Si es importante información y el acceso a la información, tenemos que tener también muy en... No sé si espero... Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues retomo un poco mi presentación, ¿no? El objetivo que estábamos buscando era soportar a las personas en un entorno laboral.
Y para soportar su actividad, personas con discapacidad cognitiva, lo que queríamos era que tuvieran acceso a información de una manera entendible para ellas y de una manera sencilla. ¿Cómo se construye información entendible por una persona con discapacidad cognitiva? Es en sí un mundo, pero al final, resumiéndolo mucho, estaríamos hablando de utilizar de una forma adecuada elementos que todos en realidad usamos, como elementos multimedia, audios, vídeos, imágenes, texto, voces. Por lo tanto, estas plataformas, en concreto la plataforma Me Facilita, tiene que ser capaz de ofrecer esa información y de ofrecerla en el momento adecuado. Tiene que ser capaz de que esa información sea accesible por estas personas con discapacidad, mediante un método rápido y sencillo, es lo que les comentaba anteriormente. Ahora mismo hay 3 métodos de acceso distintos, que son los códigos QR, que todos quizás hemos utilizado alguna vez, el DNFC, que es simplemente acercar el dispositivo y accederíamos a esa información, y la realidad aumentada, que usaríamos el móvil como una especie de gafa, ¿no? Lo pondríamos delante de un entorno real y sobreimpresionado a través del móvil veríamos información que nos diría lo que necesitamos saber para poder ejecutar una actividad o tarea. Si esto es importante, es más importante, o tan importante al menos, saber qué de todo esto funciona, porque en principio podría hacer una gran combinación de cosas. Podría combinar imágenes, vídeo, audios, podría combinarlos de una determinada manera, de otra, podría usar un método de acceso con QR o mediante NFC, podría usar realidad aumentada. Pero es muy importante que el profesional sepa qué es lo que funciona y qué es lo que funciona para cada una de estas personas, porque cada una de ellas es en sí un mundo. Por lo tanto, otro punto muy importante dentro del Me Facilita es el conocimiento de lo que está ocurriendo. Que el profesional sepa en todo momento qué estrategias que está construyendo tienen realidad de éxito para esa persona a la que pretende ayudar y qué estrategias no lo tienen. Lo pueda visualizar mediante datos objetivos y en ese sentido ir ajustando progresivamente la solución a lo que se necesita. Me dirán ustedes, pues vaya, pues estos señores tienen que hacer un gran esfuerzo porque tienen que construir contenido accesible, tienen que planificar cómo deben de ofrecérselo a la persona que lo va a necesitar y además tienen que visualizar si esas estrategias iniciales tienen o no éxito y ir poco a poco ajustándolas. Por eso es muy importante el otro punto, el punto 4 que pongo aquí, la colaboración. La única forma de hacer esto compatible con la vida de las personas y las organizaciones que intentan ayudar, en este caso las personas con discapacidad cognitiva, en este caso en el entorno laboral, pero en general en otros entornos, es mediante procesos de colaboración, donde yo me pueda aprovechar de tu esfuerzo y tú te puedas aprovechar del mío. Si yo ya he averiguado cuál es la mejor estrategia en un determinado entorno para hacer una determinada cosa, lo mejor es que aproveche ese conocimiento que ha costado un tiempo, que ha costado un esfuerzo y lo utilice. Centrándonos en la generación de apoyos, quería sobre todo puntualizar un aspecto que es, normalmente, como decía al principio de mi presentación, nos fijamos mucho en cómo tiene que ser el apoyo para la persona con discapacidad cognitiva. Pero no debemos de olvidar tampoco, y por eso lo quiero nombrar expresamente, que ese apoyo lo construye un profesional. Profesional que no tiene por qué ser un experto en tecnologías. Con lo que imagínense ustedes si yo me pongo delante de muchos de los profesionales que atienden a estas personas y les intentan apoyar y les digo, ¿van a ser ustedes capaces de construir algo que se verá en un móvil y además será accesible mediante un código QR, mediante un NFC o mediante un proceso de realidad aumentada? La mayoría de las veces en que yo he hecho esta experiencia, la cara de estos profesionales ha sido, sí, hombre, ¿y qué más? Pero si no conseguimos eso, no conseguiremos nada, porque en realidad las personas con discapacidad cognitiva van a utilizar lo que estas personas, estos profesionales, hayan hecho previamente. Por lo tanto, es muy importante implementar mecanismos sencillos para estos profesionales, muy fáciles. Por ejemplo, que es sobre el que quiero concretar para que vean ustedes. Inicialmente, para subir la información, esos audios, esos vídeos, esos elementos multimedia que se tenían que combinar de manera adecuada, le pedíamos al profesional que hiciera un proceso en donde tenía que generar el vídeo, tenía que subirlo a un sitio, luego tenía que pasarlo y tal. Eso ya en sí supuso que muchos profesionales no realizaran el esfuerzo. ¿Y ahora cómo se hace? Ahora directamente desde el propio dispositivo el profesional graba
graba ese audio, graba ese vídeo, graba captura esa imagen y dándole una tecla, como se ve un poco en la presentación, consigue que se suba esa información. La diferencia puede parecer que no es importante, puesto que al final la información está. Sin embargo, es muy importante, porque lo que ocurre es que siguiendo un proceso hemos perdido a mucha gente frente a otro en donde mantenemos a la mayoría de los profesionales con nosotros. ¿Cómo se captura por parte de una persona con discapacidad, en este caso cognitiva, la información? Es muy simple. Aquí he intentado representar, no la parte de realidad aumentada, pero para que vean un poco cuál sería el proceso. En la imagen ven lo que ve la persona con discapacidad cognitiva, un botón gordo, lo llamamos así, la estrategia del botón gordo. Al pulsar ese botón gordo, que evidentemente representa un código QR, inmediatamente captura un código QR. Código QR que se ha generado automáticamente, el que el profesional solo ha tenido que imprimir, que ha podido colocar desde una pared hasta en unas tarjetas para que la persona lo lleve consigo. Y clac, ya está. Es la suma de la estrategia, como digo, que llamamos del botón gordo y la estrategia de un par de clics, ¿vale? Con el NFC sería algo parecido. Hay, en ese caso, una aplicación intermedia que lo que nos permite es grabar las etiquetas NFC. Ustedes no sé si han grabado alguna vez etiquetas NFC, pero al final es un proceso muy simple. Yo, dándole a un botón, he conseguido tener mi etiqueta NFC, no sé qué es esa tecnología, solo sé que me sirve para que si yo aproximo el móvil, la información esté aquí. Hay, como digo, todo un sistema que está pensado para compartir aquellos apoyos que se consideran más adecuados y que son mejor valorados, para que un nuevo profesional, cuando se enfrenta a un problema que al final es ayudar a una persona con nombres y apellidos, tenga un punto de partida. Esto lo puede utilizar y personalizar, pero el punto de partida ya está ahí. Y puede de esa manera, digamos, incorporar rápidamente, como les decía antes, mucho del conocimiento que ya ha sido generado por otros profesionales. ¿Qué nos pasó? Inicialmente empezamos con un piloto en Madrid, muy centrado en Madrid y en Sevilla, muy centrado en el entorno laboral, y sí que quería decir una cosa. Nos dimos cuenta de que para conseguir apoyar a una persona dentro de su entorno laboral no era suficiente centrarnos en el entorno laboral. Es muy difícil que una persona que no es autónoma en otros entornos, en su vida, en su ocio, sea autónomo solo en el entorno laboral. Al final nos dimos cuenta que esta aproximación muy centrada en el entorno laboral no nos llevaba al objetivo y ampliamos el foco. Y ahora, pretendiendo ayudar en el entorno laboral, que por supuesto lo pretendemos, no abandonamos el resto de entornos. De hecho, los potenciamos también. La idea es que una persona sea autónoma en todos los entornos. Ahí pueden ver dónde estamos ahora mismo en España. Hay más de 40 organizaciones que están trabajando con este entorno, que están aportando su conocimiento, que están usándolo con distintas personas y pueden ver un poco algunas de esas organizaciones ahí. Y como comenta la transparencia, próximamente vamos a dar un salto. Vamos a intentar ver si estas estrategias funcionan en Europa. Y el proyecto va a escalarse a 6 países europeos distintos. Hasta aquí la primera parte, que era un poco ofrecer información útil a una persona en un entorno. Esto es lo que queríamos, en el entorno laboral, en el hogar, que esa información se pudiera generar de forma fácil y sencilla y recuperar de forma fácil y sencilla. Pero si se fijan ustedes, hasta este momento lo que teníamos era información y la actividad que tengo que realizar, como en paralelo, las dos cosas en paralelo. Este nuevo paso que da el entorno Me Facilita, el que denominamos gamificación, lo que pretende es dar un paso más. Ya no solo te voy a dar la información para que hagas algo, sino que voy a permitir que construyas una actividad directamente, con técnicas de gamificación. De nuevo nos encontramos con los dos problemas que les comentaba antes. He de conseguir que esto el profesional lo pueda hacer de una forma sencilla, sin tener que conocer la tecnología que por abajo está funcionando. Y la estrategia que estamos siguiendo es una estrategia de puzzles. Si se fijan, ahí aparece como un mecanismo de puzzles en donde el profesional va a ir construyendo, mediante engarzando piezas, una actividad. En este caso, la actividad está enseñando, esto es un profesional que está enseñando el cuerpo humano, ¿vale? Entonces, él simplemente así, haciendo esas piezas que puede combinar de distintas maneras a su antojo, va a construir
una especie de juego, que es el que verían a la derecha. Con el móvil, cómo funciona esto es que con el móvil él entregaría a cada uno de los alumnos el móvil para que le identificara en un póster, por ejemplo, la nariz. Y el alumno tendría que identificar sobre el póster la nariz. Si tiene éxito y identifica correctamente la nariz, el sistema respondería de una forma adecuada, pues con una canción o con algo que lo ayude a motivarlo, que le genere algún tipo de satisfacción con el objetivo de que le resulte más fácil y esté más interesado en adquirir este conocimiento. Estas son las estrategias de gamificación que queremos hacer, no solo para este caso, sino para todo tipo de casos, pero siempre usaríamos el mismo procedimiento. Un mecanismo tipo puzzle para que el profesional pueda construir la actividad y una visualización por detrás que sería un poco como la que les estaba contando. Finalmente, lo último que estamos incluyendo también es otro tipo de accesos. Ahí utilizamos otro entorno que tiene la Fundación Vodafone, que es el entorno a mi alcance y que está pensado para proveer de accesos alternativos a personas con discapacidad motora, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el uso de plafones. Todo esto que les estaba contando antes, la gamificación, la información, etcétera, va a ser también disponible desde otro tipo de sistemas basados en el uso de pulsadores, basados en el uso de otros elementos de acceso como métodos de barrido, elementos de captura de imagen, etcétera, etcétera, que permitirán a otro tipo de personas que no tenían hasta ahora la capacidad de acceder, puedan usar esta información y aprovecharla. Y bueno, yo por mi parte he acabado. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, entonces? Muchas gracias, Tomás. Además, aunque hemos tenido este pequeño problema con la tecnología de presentación, pero has resuelto magníficamente digamos que el problemita que hemos tenido. ¿Alguna pregunta en este momento de la presentación de Tomás? ¿Alguien quiere preguntarle algo? Luego, si tenemos tiempo, al final de las intervenciones podremos tener un tiempo para debatir o para hablar, pero si en este momento, al hilo de la pregunta de Tomás, hay alguna pregunta, lo podemos hacer. A mí solo me surge una pequeña duda y es, vamos, más que duda es inquietud. De todas las tecnologías que tenemos ahora mismo, ¿cuál es aquella en la que veis que hay más posibilidades ahora? Porque tenemos la tecnología a nuestro favor ahora mismo para hacer todo ese tipo de cosas, pero de todo lo que hay, multimedia, gamificación, nos has contado, códigos QR, ¿por dónde veis que va a evolucionar el mundo para aprovechar esas tecnologías en favor de ese tipo de proyectos? Bueno, esto ya es una opinión muy personal, creo que en todo este tipo de procesos que requieren un esfuerzo para la persona que los está utilizando, la motivación es fundamental. Conseguir que la persona esté motivado, que no se rinda a la primera, que continúe el proceso hasta tener éxito, es clave y no es nada sencillo. Entonces, la gamificación con elementos que ya son de por sí muy atractivos para estos perfiles, como los dispositivos móviles, los elementos de audio, etcétera, cualquiera que haya tenido oportunidad de trabajar con personas con discapacidad cognitiva o con otro tipo de discapacidades, niños, puede ver que esto es así. Es un elemento de motivación muy poderoso que, si se combina con metodologías adecuadas, que obviamente los profesionales tienen que desarrollar, yo creo que van a ser la clave. La tecnología como tal no deja de ser más que una herramienta. Pero vamos, yo tengo bastantes esperanzas en el tema de gamificación. Magnífico. Bueno, pues pasamos al siguiente ponente, que es Iván Carmona. Iván es de la casa, todos son de la casa, pero digamos que Iván es consultor social en Ilunion, Tecnología y Accesibilidad, y coordina proyectos internacionales y nacionales desde ya hace bastante tiempo en el ámbito de la discapacidad. Y lleva más de 11 años como investigador social y los últimos 7 en Ilunion. Y nos va a presentar ECATIC. Adelante, Iván. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Pues os voy a hablar de ECATIC, Empleo con Apoyo ITIC. ECATIC es una aplicación que viene financiada y viene detrás de Fundación 11, que hemos desarrollado desde Ilunion
cuyo objetivo general es permitir una incorporación laboral mejor y más eficiente a través de la fórmula que algunos conoceréis de empleo con apoyo para personas con discapacidad, con las posibilidades que nos ofrecen las TIC. Concretamente, y ahora especificaré sobre las aplicaciones sobre el tableta. En una línea similar a lo que nos ha contado Tomás en el ámbito del empleo, en este caso, como decía, bajo la fórmula del empleo con apoyo. Con una gama de perfiles de discapacidad más amplia, todos los que contempla el Real Decreto de Empleo con Apoyo, que incluye desde parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual, auditiva, discapacidad física o sensorial. Para ello, desde el inicio del proyecto hemos querido contar con la experiencia y con la visión de los usuarios finales. Por ello, desde el principio del proyecto involucramos a todas las grandes confederaciones en España de la discapacidad, de todos estos perfiles, para contar con su experiencia en la incorporación laboral de trabajadores con discapacidad con la fórmula de empleo con apoyo, y que ellos nos pudiesen trasladar realmente cuáles son sus necesidades y qué necesitaban en ECATIC, ¿no?, para que les fuese útil. Durante todas esas fases, no me voy a detener, pero ha habido varias iteraciones que las hemos ido testeando y validando con todas las confederaciones, y concretamente hicimos un piloto de 3 meses con 6 entidades de diferentes puntos de España que estuvieron probando ECATIC con sus trabajadores y con sus preparadores laborales para ya finalmente poder sacar el producto, la aplicación final, que este julio pasado fue cuando dio la luz, diríamos. ¿Cuáles son esos valores de ECATIC, ¿no? ¿Qué aporta ECATIC? Pues decimos que está en un soporte TIC muy atractivo para los usuarios. Quiero ir rápido porque lo que me gustaría es enseñaros el entorno de ECATIC, tanto para el preparador como el trabajador, que veréis que es sencillo, es intuitivo, con iconos muy sencillos, y que permite, que reúne las diferentes tareas, recursos y funciones que necesita tanto el trabajador como el preparador, con una inmediatez para intercambiar materiales tanto con el preparador como la persona de apoyo en las empresas, y además facilitar la comunicación entre preparador y usuario a través de la videollamada y el correo electrónico, como veremos, y con el uso de las tecnologías, que en muchos casos tenemos verificado que además ayuda a reducir ese estigma social que puede producir la discapacidad y aumentar su motivación y autonomía en el ámbito laboral, ¿no?, en su puesto de trabajo. ECATIC, como os enseñaremos, tiene 2 entornos de trabajo. Por un lado, el entorno del preparador laboral y apoyo en la empresa, que va a permitir poder hacer un seguimiento, una planificación de todas las tareas del trabajador, y además es una herramienta de seguimiento y de consulta para el trabajador en su puesto de trabajo para ejecutar sus tareas, ¿no? ECATIC, a través de donde se puede acceder, inicialmente se ha desarrollado en entorno Apple para el iPad, pero ECATIC en realidad es una web embebida que se puede acceder desde cualquier navegador. Inicialmente está pensado pues que el preparador, que a lo mejor tiene todos los recursos electrónicos, lo tenga en su ordenador y pueda acceder desde la web del ordenador, y quizá que el trabajador, pues en su puesto de trabajo, pueda acceder desde una tableta mini, una tableta más grande. Pero la experiencia del piloto precisamente nos ha dicho que esto tiene que ser amplio, ¿no? Y por eso ECATIC, al accederse desde cualquier web, se puede acceder desde un ordenador, una tableta de Apple, una tableta de Android, un móvil, etc. Querría pasar directamente a enseñaros el ecosistema que hemos creado a través de un mini site en el que, bueno, pues para todo el que además quiera obtener más información de qué es ECATIC, pues viene con diferentes secciones para ver qué es ECATIC, donde las entidades que ya han participado en el piloto nos cuentan su experiencia. Hay vídeos ya cargados de las entidades que ya han participado. Invitamos a todas las que están usando. Hay registradas ya más de 30 entidades en España que trabajan con empleo con apoyo, registradas en la plataforma. Hemos generado 11 vídeos tutoriales para que sea autodidacta, para que cualquier entidad pueda empezar a usar ECATIC sencillamente utilizando este ecosistema, en este caso con los vídeos tutoriales y los manuales que hemos cargado. Viene un poquito más de información sobre la herramienta, y
para todas las entidades que quieran empezar a usarlo, el enlace de empezar a usarlo donde rellenar un formulario y poder registrarse y a partir de ahí usar la aplicación. Pero os quiero enseñar el entorno. Decíamos que CATIC tiene dos entornos de trabajo, un entorno para el preparador laboral y otro para el trabajador. En este caso, este es el entorno del preparador laboral. Tiene 6 secciones para poder gestionar, por un lado, a los usuarios de la entidad que está supervisando bajo esa fórmula de empleo con apoyo. Dentro de CATIC, el preparador puede crear diferentes perfiles para los trabajadores. Veremos ahora en la otra parte que hay 3 tipos de perfil de trabajador. Hay un perfil de trabajador básico para usuarios pues que tienen a lo mejor unas capacidades cognitivas más limitadas. Hay un perfil de trabajador intermedio que tiene alguna funcionalidad más. Y finalmente un perfil de trabajador avanzado. En este caso lo hemos constatado sobre todo con las entidades de enfermedad mental que nos decían, pues es que nuestros usuarios tienen que poder gestionarse ellos mismos su calendario laboral, su jornada laboral, crearse sus tareas, su programación, no tienen que tener al preparador preparándole todo eso, ¿no? De ahí que haya esos 3 perfiles de trabajadores y que, como digo, el preparador puede ir creando. La parte más dinámica del preparador es todo lo de las tareas. CATIC lo que permite es crear el paso a paso de cada tarea con todo el desglose que el preparador considere de acuerdo a las capacidades del trabajador para el que le está creando la tarea. Vamos a ver ahora en qué consiste eso, ¿no? Estamos hablando de poder definir cómo realizar esa tarea utilizando vídeos, textos, imágenes, lo que el preparador considere necesario para que el trabajador pueda ejecutar esa tarea. Y es muy sencillo crear una tarea en CATIC, pues por ejemplo, tenemos aquí un repositorio de otras creadas. Pasos sobre cómo hacer una fotocopia, por ejemplo. Crearla es muy sencillo, no tiene más que, el nombre de la tarea, añadir una descripción de la tarea, se puede añadir una foto o un vídeo ilustrativo para esa introducción de la tarea. Le podemos indicar el tiempo, la duración que debe durar esa tarea para que el trabajador cuando la tenga que ejecutar sepa cuánto tiempo debe tardar. Además le podemos añadir un mensaje de éxito, ya sea en texto, sea en vídeo, sea en imagen. Una vez creada, diríamos, esa introducción de la tarea, le vamos a ir añadiendo todos los pasos. Los pasos, ya digo, que el preparador considere necesarios. 4, 10, 20, 30, los que considere necesarios para ese desglose máximo y que además puede ir cambiándose a medida que el trabajador va interiorizando las tareas, porque una de las cosas que nos han constatado las entidades es que en muchos casos ayuda mucho para la interiorización de esas tareas al inicio de la inserción laboral, ¿no? Nos han constatado también que el uso puede darse en otros entornos, como en la búsqueda de empleo, es decir, cuando el trabajador todavía no ha empezado a buscar, pero le pueden ir detallando cómo realizar esa búsqueda, es decir, tiene múltiples funcionalidades en ese sentido. Como veis, en este caso esta tarea está compuesta solo de 4 pasos, en la que le hemos añadido una imagen a cada una, pero que se le puede añadir también un vídeo, y que añadir tareas pues es tan sencillo, añadir pasos, perdón, es tan sencillo como rellenar este pequeño formulario de el texto que le queremos poner al paso, la imagen, si le queremos asociar una imagen, o el vídeo. Todo esto para poder hacerlo también desde la tableta, es decir, a medida que el preparador quiere ir desarrollando ese paso a paso de la tarea, puede ir tomando las fotos, ir cargándolas en el iPad, etcétera. Desde la parte del trabajador visualizaremos cómo queda finalmente esa tarea para poder ejecutarla. Porque la otra parte muy interesante del preparador, y que lo que pretende es facilitarle la gestión de sus trabajadores, es la programación de las tareas. Esto que nos permite, CATIC que permite poder hacer la programación de un trabajador. Seleccionamos, por ejemplo, aquí un trabajador, y nos aparece su calendario semanal con una visualización tipo Outlook, en la que le podemos ir añadiendo las tareas. Aquí nos aparecen, por ejemplo, algunas que tiene hoy. Por ejemplo, ahora a las 6 de la tarde tenía pasos sobre cómo hacer una fotocopia. Vemos que mañana pues le he añadido las tareas. Esto es tan sencillo para que el preparador pueda modificarle el calendario laboral al trabajador sobre la marcha. Con la facilidad decimos que si el trabajador va en el autobús de camino a visitar a un trabajador,
puede modificarle por si en la empresa le han llamado, porque el trabajador tiene que hacer cualquier gestión o cambiar la rutina, ¿no? ECATIC permite además asignar esas tareas de una manera puntual o periódica para tareas que el trabajador ejecuta un día concreto o para tareas que el trabajador ejecuta pues todos los lunes o el último día de mes o X días a la semana. Permite además añadirle alarmas concretas al trabajador, y otra parte muy importante es poder ver el seguimiento de las tareas que está realizando el trabajador, ver pues si las va ejecutando, a qué hora, en qué tiempos. Por ejemplo, en las tareas que tenía hoy el trabajador 1, pues vemos que tenía a las 9 de la mañana repartir el correo, pero la ha completado a la 1:34. Es decir, el sistema nos permite ver a qué hora estaba programada la tarea y a qué hora la ha ejecutado el trabajador, o que tiene todavía pendiente la última que tenía a las 6 de la tarde. El sistema permite además sacar informes mensuales para que el preparador pueda hacer un seguimiento completo de las tareas que va realizando y que deja pendientes el trabajador. En la misma plataforma le puede cargar recursos que el trabajador necesite en su día a día, recursos electrónicos, webs, vídeos, etcétera, o contactos que el preparador considere que el trabajador tiene que utilizar en su día a día. Muy rápidamente vamos a ver de un vistazo el entorno del trabajador. Os vamos a pasar alguna tableta por si queréis verlo directamente ahí, que lo veréis un poquito mejor, pero es exactamente la misma visualización que veis en la pantalla, es la que se ve en el iPad. Como decía, es una visualización pues muy sencilla, muy intuitiva, con muy pocos botones. En este caso es el perfil más básico, donde le vienen pues las tareas que debe realizar hoy, el calendario para si quiere revisar las tareas de otro día de la semana o del mes, los contactos que le habíamos cargado, los recursos que su preparador le haya cargado para realizar sus funciones, y tiene la funcionalidad además de mapa, en la que el preparador le puede cargar destinos frecuentes al trabajador, pues si tiene que hacer algún tipo de desplazamiento fuera de la oficina porque su puesto requiera ese tipo de acción. Como decía, a través del iPad, en este caso, la funcionalidad que sí que es exclusiva de iPad es el FaceTime, y es que a través de este enlace en el que, en este caso, pues bueno, ese sería su preparador laboral, la foto del preparador, tiene un acceso directo por si tiene una urgencia, necesita contactar con el preparador por cualquier motivo, y puede realizar automáticamente una videollamada o mandarle un correo electrónico. En este caso decíamos, como habíamos visto antes, este trabajador tenía una tarea a las 6 de la tarde, le aparece directamente en la pantalla, de 6 a 7, pasos sobre cómo hacer una fotocopia. Esa es la tarea que tiene que hacer. Vamos a ver cómo quedaba esa tarea que habíamos programado. Decíamos que le habíamos añadido 4 pasos, esta era la introducción, estos son los pasos para hacer una fotocopia. El paso 1, donde nos indica encender la fotocopiadora, el paso 2, levantar la tapa, el paso 3, poner un documento original en la bandeja. Siempre si necesitas ayuda, igual, porque si necesita hacer una videollamada al preparador, porque se ha bloqueado, porque necesita apoyo en cualquier momento, tiene la opción de hacerlo automáticamente y poder establecer la comunicación. Si seguimos el último paso, en este caso tenía 4, pues pulsar sobre el botón copiar. En este caso, la tarea está completada, le sale el mensaje de éxito y vuelve al menú principal. Esta es básicamente los dos entornos de preparador y de trabajador. No sé si alguien tiene alguna pregunta, lo dejamos para el final o... Sobre todo por la usabilidad de este tipo de herramientas. Sobre todo el tema de los medios, es decir, las tablets, los teléfonos móviles. Cuando estás haciendo empleo con apoyo, se entiende que cada persona que tienes o que estás trabajando con ella como preparador laboral debe de disponer de un móvil, de un tablet o de cualquier otra herramienta. Esas entidades que has dicho que están desarrollando o que están trabajando a través de ECATIC, ¿cómo han solventado el tema del tener o disponer cada persona a la cual están trabajando el tema de una herramienta tecnológica, o un tablet o un móvil? Porque digo que suele ser una de las dificultades. Claro, efectivamente. Por un lado, lo que decíamos de que a ECATIC se puede acceder desde cualquier navegador.
Eso facilita a que el preparador, desde su puesto de trabajo, pueda acceder desde el ordenador para gestionar las tareas. En general, los preparadores, pues todos tienen su dispositivo móvil, desde el cual pueden acceder si no tienen la posibilidad de tener un iPad. Desde cualquiera de dispositivo móvil pueden acceder. Los trabajadores, ¿desde dónde? Pues efectivamente ahí hemos encontrado que había diferentes posibilidades para, según el puesto de trabajo, desde dónde acceder. Muchos tenían móvil, podían acceder desde el móvil. Algunos tenían tabletas o las entidades, por un lado. Se está viendo que las tabletas, dependiendo de en qué comunidad, se considera como adaptación del puesto de trabajo, para lo que las entidades pueden pedir subvenciones. Además, desde Fundación 11 a todas las entidades que se registren en ECATIC ha llegado a un acuerdo con Apple de financiación y de un renting a un precio más económico para, si quieren, iPads concretamente, para solventar esa opción. Pudiendo siempre, ya digo, si no quieren utilizar iPad concretamente, acceder desde cualquier dispositivo móvil, tableta o móvil, o desde el ordenador. Había algunos trabajadores que lo tenían que hacer desde el ordenador, por ejemplo, ¿no? Hola, buenas tardes. Quería preguntar si en la lista de tarea, aparte de que le salgan el mensaje en texto, se podría poner en audio, para que a la vez que esté haciendo la tarea, pues se lo esté diciendo la aplicación. Sí, el audio, exclusivamente audio no, pero sí vídeo. Es decir, si lo que se le está diciendo es el preparador laboral, por ejemplo, tú, no sé si te refieres a que el preparador le dicte, diríamos, qué es lo que tiene que hacer. Sencillamente puede... Yo creo que para personas con discapacidad cognitiva le es más fácil que le esté diciendo algo. Claro. Y hacerlo a la vez. Efectivamente. Por eso está la posibilidad de añadir el vídeo donde tiene la imagen y el audio y complementa una cosa con la otra. Sí. No sé si os habéis planteado porque esto es un apoyo. Esto es un apoyo y todos los trabajadores necesitamos apoyos y todos los trabajadores necesitamos que alguien que nos coordine, incluso que nos asigne tareas. A diferentes niveles, gente que necesita más apoyos y gente que necesitamos menos apoyos. La posibilidad de que la aplicación sirva también para organizar el trabajo de los preparadores laborales o de los encargados de taller en centros especiales de empleo, donde cada una de las personas con discapacidad están haciendo tareas diferentes y hay alguien que les coordina. Entonces no sé si llegaría a ese nivel de que pudiera haber alguien que organizara las tareas del preparador laboral o del encargado de taller. No concretamente, porque lo que está enfocado es a facilitar la planificación de los trabajadores en la fórmula de empleo con apoyo, que el preparador y las personas de apoyo puedan hacer esa planificación y esa programación, no para la propia programación de los preparadores, ¿no? ¿No habéis pensado en el futuro? Ahora mismo, en lo que sí que se ha pensado y en lo que sí que hemos visto a través de todo el piloto, es que no solo tiene aplicación en el entorno de empleo, sino también en el entorno de la formación. Este detalle de las tareas, estos materiales, puede utilizarse perfectamente en un entorno educativo. Entiendo que el desarrollo de los materiales, contenidos, habrá sido laborioso, ¿no? O no está siendo laborioso, digo, porque creo que una de las dificultades que puede tener el desarrollo de esta herramienta es la elaboración de los contenidos. Perdona, ¿te refieres las tareas que crea el preparador? Las que crea el preparador, sí, para que el usuario las pueda ver. Es decir, elaboración de vídeos, elaboración de imágenes, todo eso al final tiene una dificultad de elaboración. Imagínate que tienes 6 personas que estás haciendo el apoyo. Tú como preparador es decir, que no sé en qué volumen de personas habéis testado, pero digo que una de las dificultades, o que tenga muchas tareas, o diversas tareas, o que cambiantes, es decir, puede tener muchas variables. Digo, a la elaboración de contenidos es normalmente lo que suele costar, es decir, para cualquier desarrollo de estos. Ese gap o esa dificultad, ¿cómo la habéis solventado? Pues mira, esto es algo que nos comentaban las entidades, ¿no? Que al principio sí que lleva un poquito... Vamos, hasta ahora muchas funcionan en papel.
¿verdad? En esa programación en papel, en método más rudimentario. ¿Eso qué significa? Que al principio a lo mejor les implica un poquito más de preparación de esas tareas, pero esas tareas luego se pueden aplicar a todos los trabajadores que quieran. Es decir, hoy le asigno esta tarea a un trabajador, pero es que mañana se la asigno a este otro, porque la puedo modificar añadiéndole un paso más, editándole un paso, etcétera, ¿no? Permite que luego sea mucho más eficiente. Es decir, lo que al principio puede tener, pues efectivamente tienes que sentarte y hacerle la foto, pero es que si quieres hacerle esa descripción porque tu trabajador necesita que le hagas ese paso a paso, ahora, ¿cómo se hacía? Ahora se hacía de una manera mucho más rudimentaria, a lo mejor con papeles pegados, ¿no? Es decir, que si el trabajador necesita ese detalle en casos más severos de discapacidad intelectual, esto lo que permite es que el trabajador luego pueda acceder a eso de manera mucho más visual, ¿no? Mucho más intuitivo que en la fórmula, diríamos, tradicional, ¿no? Y sobre todo que los trabajadores han sido los que el estar con los dispositivos les ha dado muchísimo más confianza, autonomía, autoestima en ese sentido, ¿no? Han sido los que mejor se han adaptado también en esa línea. Os voy a pedir que las próximas preguntas ya las dejamos para después de la intervención de Iñaki, para que todos podamos hablar y si nos queda tiempo luego seguimos con este debate tan interesante. Quería introducir a Iñaki Iraola. Vamos a intentar o acercarle el ordenador mientras le... Iñaki Iraola trabaja en Katea Legaia, tiene una experiencia profesional de más de 15 años trabajando en proyectos y gestionando sistemas y proyectos de accesibilidad, siempre con un enfoque industrial. Y entonces Iñaki nos va a hablar ahora del proyecto de calidad en el empleo, tan pronto como le pasemos la presentación. Está ya preparada. Muy bien, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, antes de nada agradecer a la Fundación 11 la oportunidad que nos da una entidad como Katea Legaia, la posibilidad de estar en un congreso de este tipo internacional para explicar un proyecto que para la organización que es Katea Legaia es de muchísimo interés, que le hemos dedicado muchísimo esfuerzo, muchísima ilusión y que al final ya estamos llegando a un tiempo donde ya estamos viendo los resultados de una aplicación aplicada, nunca mejor dicho, en un entorno totalmente industrial. Nosotros, Katea Legaia, somos un centro especial de empleo y para que luego orientemos mejor este proyecto voy a poner un pequeño vídeo corporativo para que veamos lo que es Katea Legaia, que creo que no está asociado y que lo tendremos que asociar. Un segundo. Pero se ha ido. No. Directamente ya está. Claro, sí, lo abres y ya está. Pero tienes que... desde el explorador. Katea Legaia. Katea Legaia. Somos una iniciativa de economía social con más de 30 años de experiencia, contribuyendo con el empleo y el tejido industrial de Guipúzcoa. Nuestra misión es la creación y el mantenimiento de empleo de personas con discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral. Katea Legaia es propiedad de todas las personas que trabajamos en Katea Legaia y nuestros valores son la responsabilidad, el respeto, la confianza en las personas y el compromiso con la sociedad. Desde nuestra doble condición de economía social, tenemos una función al servicio de Guipúzcoa y completamos una red que sostiene el empleo de las personas que más lo necesitan. Directamente empleamos en nuestros centros alrededor de 750 personas con discapacidad. Somos una realidad en la que junto con las propias personas participan la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Fundación 11 y el Grupo Gureak,
todas ellas instituciones referentes en la materia y en el territorio. Desde el primer momento, en Catea Legaia tenemos el reto de la mejora en la empleabilidad de personas con distintos tipos de discapacidad y contamos con una metodología para ello. Para este fin, disponemos de herramientas propias como Urratxez Urrats, que mide todas las competencias e identifica los planes de empleabilidad, el Servicio de Intermediación de Personas con Discapacidad Sensorial, SIPS, planes personalizados de apoyo a las personas, PPAs, y el Servicio de Orientación Laboral. Catea Legaia está especializada en la gestión y realización de procesos productivos y en la subcontratación industrial. Las principales empresas del tejido empresarial del territorio forman parte de los 100 clientes que trabajan con Catea Legaia y, contribuyendo con su fin social, encuentran respuesta a sus necesidades de desarrollo. La orientación al cliente y la confianza en las personas son los pilares en los que se soporta un servicio profesional, flexible y competitivo a nuestros clientes en los 12 talleres que disponemos en Guipúzcoa. Nuestros procesos se rigen por la norma ISO 9000, en la que, para el montaje de cableados eléctricos y componentes para equipamiento industrial de baja tensión, estamos certificados, al igual que para distintos servicios de apoyo a las personas con discapacidad. Todo esto es posible gracias al compromiso, la participación y la corresponsabilidad de las personas que formamos parte de Catea Legaia, que entendemos la doble dimensión entre la función social que Catea Legaia representa y las exigencias del mercado al que atiende. Todas las personas que componen Catea Legaia han hecho de esta una organización fiable, rigurosa, transparente y de buenas prácticas reconocida por las empresas, las instituciones y las propias personas con distintas capacidades. Además, colaboramos con las asociaciones referentes en el empleo de personas con discapacidad. Catea Legaia, somos servicio y desarrollo con las empresas. Catea Legaia, somos empleo de personas con distintas capacidades. Catea Legaia, somos compromiso con Guipúzcoa y con la sociedad. Muy bien. Bueno, pues eso es Catea Legaia. Por actualizar un poquito los datos que aparecían en el vídeo, bueno, a día de hoy, ahí el vídeo se hizo hace un par de años, dice que estábamos 750 personas, actualmente ya somos 850. La crisis del 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12 nos pegó fuerte, la verdad. Pasamos de ser 1000 personas casi a 650, pero bueno, ya desde el año pasado hasta aquí otra vez estamos cogiendo vuelo y ya estamos contratando gente y poco a poco siendo más y más fuertes. Por tipo de discapacidad, el 60% de los trabajadores de Catea Legaia tienen una discapacidad física, el 20% sensorial, el 18% enfermedad mental y un 2% intelectual. Y de estos el 33% tiene una discapacidad severa. Son los datos de la variabilidad de las personas que tenemos en la organización. Somos 12 talleres distribuidos en la comarca en la provincia de Guipúzcoa y en todos nos dedicamos exclusivamente a la subcontratación industrial. No hacemos trabajos como pueden hacer otros centros especiales de empleo, como pueden ser sector servicios, o no. Solamente nos dedicamos a subcontratación industrial con más de 100 clientes, casi todos de Guipúzcoa, donde muchos de ellos son del sector de la automoción, con todo lo que eso exige, temas de calidad, exigencias, entregas, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, el proyecto de calidad accesible lo hemos enmarcado en un taller concreto, que es el taller de Azcoitia, donde tenemos un cliente que se llama Alcorta Forging Group, y Alcorta Forging Group es una forja donde realiza el forjado de piezas del sector de la automoción, de automóvil, y nosotros lo que nos dedicamos es a hacer el control visual de esas piezas, es decir, verificar si tienen algún tipo de defecto y clasificarlos como piezas buenas, malas, y dentro de esas malas la tipología de malas. Actualmente nos da empleo para 100 personas. Esto empezó
hace 6 años con un trabajo para 3 personas, para 4, para 5, y es un cliente que poco a poco ha ido subiendo. Actualmente también tiene previsiones de subidas de 2 dígitos anuales. Por tanto, si queremos seguir con este cliente avanzando, pues tenemos que ir implantando herramientas como la que vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué hemos pensado en calidad accesible en este taller? Pues en este taller nos ocurría y en la comarca, digamos, nos ocurría una cosa bastante peculiar, que no nos ocurre siempre. Como decimos, es un cliente exigente, donde está teniendo unos crecimientos de 2 dígitos, y nos encontrábamos con la realidad de que teníamos trabajadores en la comarca donde podía ejercer el 100% de la tarea sin ninguna dificultad. Esta tarea exige 2 cosas. Una es el hacer la clasificación de estos defectos, y una segunda que es el cumplimiento de toda la documentación que exige el trabajar con un cliente top del sector de la automoción. Es ahí donde teníamos verdaderas dificultades. Y teníamos la tesitura de que teníamos gente con discapacidad que nos tocaba la puerta, Recursos Humanos le hacía su entrevista, analizaba sus capacidades, y desgraciadamente le teníamos que decir que no, porque la segunda parte de la tarea de la cumplimentación, pues no iban a ser capaces de realizarlo. Y era una verdadera dificultad. Y nos encontrábamos en la tesitura de que el cliente estaba satisfecho con Catea Legaia y nos estaba diciendo contratar más, contratar más. Y desde Recursos Humanos teníamos esa dificultad. Pues ahí empezamos a pensar y decimos, algo tenemos que hacer, algo tenemos que pensar para que estas personas que actualmente no pueden acceder a Catea Legaia a hacer este trabajo, lo puedan hacer. Y es ahí donde nace calidad accesible. ¿Qué es calidad accesible? Pues al final se trata de una herramienta global de gestión de la fabricación, sobre todo enfocándolo a la gestión en planta, donde facilite lo máximo posible que esa cumplimentación de datos por parte de los trabajadores sea la más sencilla posible. Para ello, bueno, luego veremos, hemos gestionado una aplicación donde más o menos cumple con este objetivo. En definitiva, lo que solemos decir es que se trata de una herramienta que aportará y dotará a la organización de un entorno que permita desarrollar e implantar nuevas aplicaciones multidisciplinares que nos ayuden a mejorar la inserción de personas con discapacidad. Por tanto, nos encontramos en un bucle donde estamos trabajando con un cliente muy exigente del sector de la automoción, donde tenemos unas exigencias de calidad que, por ser un centro especial de empleo, el cliente no nos dice, oye, no cumplimentéis esto o esto o esto, sino las exigencias son idénticas que a una empresa ordinaria, si no, no podríamos trabajar con un cliente así, y donde tenemos que conseguir sí o sí que ese cliente esté satisfecho. Y todo eso trabajando con personas con discapacidad. Pues es ahí donde calidad accesible tiene cabida y nos viene como anillo al dedo para cumplir estos objetivos. Unos objetivos que desde un inicio los enmarcábamos sobre todo en 3 líneas. La primera y la más importante de todas era mejorar la empleabilidad de estas personas, lo que hemos comentado antes. Personas que tenían verdaderas dificultades para acceder a hacer esta tipología de trabajo, pues tendrían cabida en Catea Legaia. La segunda, aumentar la competitividad de Catea Legaia a través de la profesionalización. Y si calidad accesible nos ha permitido otra cosa, es eso, ser cada vez más profesionales, ser cada vez nuestra gente más autónoma, por tanto más satisfecha, y nos ha animado a dar otros pasos que los estamos desarrollando en otros procesos. Y la tercera, y no menos importante, que era conseguir que nuestro cliente fuese más competitivo. Y diréis, joder, ¿cómo es posible que una aplicación de una subcontrata de un cliente haga que ese cliente sea más competitivo? Pues en este caso, porque los datos que captamos nosotros en esta selección de piezas, pues a través de una aplicación que tiene esta aplicación,
que en 2 horas estén ya directamente en un ERP que tiene el cliente en su centro productivo. Eso hace que en función de la tipología de los defectos, de los porcentajes de defectos que estemos reseleccionando, ese cliente pueda hacer cambios en su sistema productivo, rebaje esos porcentajes de defecto, por tanto, más piezas buenas, por tanto, más beneficio para él. Entonces, en todo ese bucle es lo que marcamos estos 3 objetivos que eran fundamentales desde un inicio. Bueno, calidad accesible tiene diferentes módulos. Aquí solamente explicamos los más importantes. El más importante, sin duda, es el módulo de operarios, que luego lo vamos a desarrollar un poquito para que lo veáis cómo es. Tenemos otro módulo que es todo el tema relacionado con calidad, tanto con la documentación de calidad como con los registros de calidad. Tiene un módulo documental con 2 partes también bien diferenciadas. Una parte es todo lo que los gestores del taller alimentamos, es decir, nosotros intentamos realizar instrucciones de proceso, instrucciones operativas, los más accesibles posibles, con muchas fotos, que sea visible, que sea entendible. Todo eso está colgado en esta aplicación, donde los trabajadores de planta tienen la obligación de chequear esta documentación antes de empezar a trabajar. Y finalmente también tenemos un módulo de homologación, un módulo de homologación que también lo veremos más adelante, donde decimos que qué trabajador está capacitado y está homologado para hacer qué tarea. Y eso también nos lo da calidad accesible. Bueno, antes he comentado un poquito cómo es el entramado de esta aplicación. Bueno, por no extenderme mucho, la aplicación la tenemos colgada en un ERP centralizado que tenemos en la central de Hernani. Tenemos una réplica que es idéntica en el taller de Azkoitia, y los resultados de esa capturación de datos que se hacen a través de pantallas táctiles en planta los subimos a una nube, porque luego ya a través de un .net pues los clientes lo puedan coger y se puedan enriquecer de esa información. Una vez que metemos los datos iniciales de un pedido de fabricación, se nos genera una hoja de ruta, donde esta hoja de ruta tiene la información fundamental para que los trabajadores puedan empezar a trabajar con esas piezas y en todo momento, desde la pantalla táctil, puedan tener acceso a esta información. Como he comentado antes, nuestras verdaderas dificultades eran cómo conseguir que los trabajadores en planta pudiesen rellenar los registros de una manera fácil. Como antes comentaba Iván, pues hasta hace medio año pues teníamos unos tochos de papel que para nosotros también a veces eran difíciles de entender, por tanto, pues su elaboración y su cumplimentación a nivel de planta pues era verdaderamente dificultosa. Ahí tenéis, por ejemplo, 2 ejemplos de la documentación que teníamos que cumplimentar porque el cliente así nos lo exigía y ahí no teníamos margen de maniobra. Bueno, pues de pantallas de ese tipo ahora mismo hemos conseguido tener unas pantallas táctiles en cada línea de trabajo, donde el trabajador en el 95% de los casos no tiene que escribir nada. Es una pantalla táctil donde están catalogados ya previamente todo tipo de defectos que podemos tener, y el trabajador, en función de la pieza que esté chequeando, tendrá que tocar en el cuadrito determinado, porque ya con el cuenteo automático que tiene en la pantalla, pues se irá alimentando automáticamente. En el 5% restante, cuando el trabajador tenga que anotar alguna observación sencilla, alguna palabra clave que le hemos dicho, pues no es más que tocar en la foto del defecto y luego le aparece una pantalla de observaciones donde ahí mismo apunta, por ejemplo, la palabra pliegue o la palabra falta de material, y con eso ya tanto nosotros como nuestro cliente sabe dónde tiene que actuar para poder mejorar ese defecto de esa pieza. Otro tema
que teníamos con los registros no era solamente la cumplimentación de los datos de fabricación, sino la cumplimentación de los controles que periódicamente teníamos que hacer. Aquí tenemos la misma, este es un tipo de control que solíamos cumplimentar. Normalmente los cumplimentaba bien el jefe de equipo, bien el encargado o bien el tutor, porque el trabajador muchas veces no era capaz de realizar en toda su extensión la tarea. Y aquí lo mismo, pues hemos pasado a unos registros que le salen automáticamente en pantalla al trabajador, donde intentamos realizar preguntas muy sencillas y su respuesta es un sí, no o un dato del trabajador. Por ejemplo, ¿has utilizado la quijada número tal? Ese es un control que le ponemos al trabajador. Y el trabajador lo único que tiene que hacer es verificar que el código de la quijada que tiene en la mano coincide con el de la pregunta y pica un sí o un no. Si es un no, automáticamente los gestores del taller le dan la quijada adecuada o él va donde los gestores, y si es un sí, pues adelante. Así lo hacemos con todos los controles que tenemos que hacer para que el proceso de fabricación sea un proceso de garantías y que no tengamos ningún problema de calidad. Antes he comentado que tenemos otro módulo, que es el módulo de la homologación. Para que os hagáis una idea, este es un módulo que es tremendamente importante para nosotros para tener las garantías de que el trabajador está realizando la tarea y la está realizando con todas las garantías. Tenemos más de 500 referencias que estamos a día de hoy verificando y más de 100 trabajadores en la organización. Por tanto, tenemos más de 50.000 cruces que tenemos que homologar. Por cada referencia y por cada trabajador solemos homologar y ver y colgar en la aplicación si ese trabajador es capaz o no para realizar esa tarea. Tenemos 4 tipos de homologaciones. Una es nunca. Bueno, es la principal, es el de trabajador homologado, que significa que ese trabajador está homologado al 100% para realizar esta tarea. Nunca significa que ese trabajador no lo ha hecho nunca, pero que con un periodo de formación, aprendizaje, etcétera, etcétera, es capaz de realizarlo. El tercero es una deshomologación. Una deshomologación significa que ese trabajador en los 3 meses anteriores no ha realizado esa pieza, por tanto, es posible que necesite un periodo de reciclaje o de formación para poder realizarlo. Y una cuarta es no autorizado. No autorizado es que por razones X ese trabajador esa pieza concreta no lo puede realizar. Uno de los hitos que hemos conseguido con esta aplicación es que hemos aumentado un porcentaje en torno a un 35% de trabajadores deshomologados a trabajadores homologados, o de trabajadores no autorizados a trabajadores homologados. Por tanto, aquellos trabajadores que antes, por ejemplo, no estaban autorizados a realizar esta tarea porque tenían dificultades a la hora de cumplimentar datos, etcétera, etcétera, pues con esta aplicación, en un porcentaje en torno a un 35%, hemos conseguido que puedan hacer esta tarea en toda su extensión. Bien, rapidito. Alarmas, son alarmas también que nos ayudan a nosotros. Son diferentes alarmas donde nos indican que un trabajador está realizando bien su tarea, que está seleccionando en porcentajes parecidos al compañero que tiene al lado, y a los gestores nos chivan de ciertas cosas para que nosotros podamos actuar. Antes he comentado, luego otra aplicación que tiene Calidad Accesible es que nos da un sinfín de posibilidades de búsqueda de información. Qué piezas hemos hecho, qué trabajadores ha hecho, qué dificultades hemos tenido, qué podemos hacer para simplificar esas dificultades. Bueno, un sinfín de información que nos da. Sobre el cliente, más que comentar él cómo accede y tal, lo que sí podemos decir es que cuando presentamos esta aplicación en 2 clientes principales, lo único que nos decían era: ¿y cuándo lo vais a poner en marcha?
ponerlo ya, porque para esa información que a día de hoy nos pasáis semanalmente a nosotros, lo vamos a tener cada 2 horas. Y eso para nosotros es, vamos, un paso adelante que no os lo podéis ni imaginar, ¿eh? Por tanto, ahora mismo estamos con un cliente concreto, cliente que está viendo los resultados, que está viendo cómo es la aplicación en nuestra planta y que está, la verdad es que tremendamente satisfecho. Del hardware y software no voy a decir gran cosa porque, entre otras cosas, se nos acaba el tiempo. Lo único importante, pantallas táctiles. Hemos puesto pantallas táctiles de 17 pulgadas, sobre todo para que las imágenes que se vean en esas pantallas, tanto a nivel documental como de tipo de defecto, tengan un tamaño considerable, para que se visualicen bien, que tengan una nitidez adecuada. Es importante en este caso, aparte del software y hardware. Bueno, códigos de lectores tanto de códigos de barra como códigos QR, que nos facilitan toda la cumplimentación de datos iniciales en los pedidos. Planning del proyecto. Bueno, es un proyecto que nos ha llevado tiempo, que nos ha exigido mucho. Empezamos casi haciendo nuestras primeras ideas, nuestros primeros grupos de trabajo. Empezamos a finales del 2012 casi, ¿eh? Pero bueno, ya en el junio del 2013 teníamos las cosas claras, lo presentamos en varios foros y digamos que a día de hoy lo tenemos implantado en planta casi a más del 50%, la implantación va según lo previsto y para finales de año lo tendremos implantado en toda su extensión, entre otras cosas porque nuestro siguiente reto es que en diciembre este proceso en esta planta esté certificado con la norma ISO 9000 y la base y el 80% de esa norma ISO 9000 estará enfocado en calidad accesible. Bueno, finalmente, impactos del proyecto, generación y mantenimiento de 100 puestos de trabajo, porque sin calidad accesible teníamos riesgos de no poder ir al ritmo de nuestro cliente. Mayor capacitación de nuestras personas, que lo estamos consiguiendo. La rotación en Catea Legaia es alta, más de un 15%, y queremos que el 25% de personas que entren en este centro productivo, pues que sean personas con dificultades importantes, ¿eh? Porque creemos que con esta aplicación lo podremos conseguir. Y también generación de 30 nuevos puestos de trabajo, ¿eh? Y otros impactos, pues beneficio social, retorno a la sociedad, profesionalización de las personas y aumento de competitividad. Para que os hagáis una idea, presupuesto, es un presupuesto gordo, es uno de los proyectos más importantes que ha desarrollado Catea Legaia en los últimos años, aproximadamente 250.000 euros de coste, donde mucho es tarea interna, horas de dedicación internas, más de 110.000 euros, unos 75.000 euros aproximadamente del desarrollo de la aplicación y luego ya el resto, pues todo el tema relacionado con hardware. Aquí quisiera aprovechar para agradecer tanto a Fundación 11 como a Lambide su colaboración en este proyecto, porque posiblemente sin su colaboración hoy en día, a día de hoy, Catea Legaia no estaría aquí posiblemente presentando este proyecto. Por tanto, pues nuestro más sincero agradecimiento. Bueno, el equipo de proyecto, sinceramente, Catea Legaia se ha volcado en esta aplicación, donde ha estado involucrado desde el gerente, dándole importancia y valor a este proyecto, desde tanto plan de gestión, reflexión estratégica, etcétera, etcétera, y porque diferentes departamentos o unidades de Catea Legaia han estado participando, desde jefe de proyecto, informática, recursos humanos, calidad, pues todos han estado relacionados aquí. 3 fotos para finalizar. Esta es la planta de Azkoitia, donde vemos diferentes líneas de fabricación. Esta es una línea de fabricación. Ahí al fondo en pequeñito estáis viendo una pantalla táctil y en esta foto veis ya un trabajador en planta que ha terminado de seleccionar un cestón completo y está metiendo sus datos ya en la aplicación. Y el futuro, pues como decía Mafalda, pues seguir generando oportunidades con el objetivo de mejorar la empleabilidad, tanto con este proyecto, con el asentamiento de este proyecto y con la extensión de este proyecto a otras plantas de Catea Legaia, como con otros que estamos desarrollando. Nada más, eskerrik asko y
a vuestra disposición. Bueno, pues aprovechamos en los minutos que ya nos hemos pasado para preguntar cualquier cosa que se nos ocurra, tanto a Iñaki como a Iván como a Tomás, en función de la paciencia que tengamos. Sí. Gracias. Esta es básicamente preguntarle a Iván qué posibilidad hay de generar, a partir de CATIC, qué posibilidad hay de generar estadísticas. O sea, no sé si lo han pensado o lo dijiste antes, de saber quiero decir, la posibilidad de generar estadísticas a partir de cuántas veces el trabajador con discapacidad recurre a la herramienta porque eso es información que para los preparadores laborales nos resulta muy útil a la hora de saber si la persona recurre al apoyo o ya la hace de forma independiente y por lo tanto no necesita la plataforma. ¿Me explico lo que quiero decir? No es que haga un seguimiento de el acceso, diríamos, a la aplicación. Eso, la aplicación no registra eso. Lo que sí que registra, que enseñamos, es que genera informes, que puede sacar un informe del mes para ver el seguimiento de las tareas completas e incompletas y de las pendientes. No como tal de cada vez que ha accedido al dispositivo, en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí, al fondo. Hola, yo también tenía una pregunta para Iván, porque bueno, el trabajo no somos muy cercanos, de hecho me gustaría en algún momento que hablásemos. Nosotros estamos fuera con Stan, el de Asiste, y son dos preguntas realmente. La primera es, habéis hecho un piloto de 3 meses, ¿podrías decir un poco cifras, ¿no? Número de usuarios, número de sesiones, pero sobre todo, y lo que creo que, o en este caso lo que más me importa es, ¿cuál es el mayor escollo que os habéis encontrado a la hora de hacer este piloto? Tenéis el acceso a los usuarios, pero luego a la hora de trabajar con los usuarios o durante las sesiones o como lo habéis organizado, ¿cuál es el mayor escollo que os habéis encontrado? Sí, durante el piloto, decía, participaron 6 entidades, 11 preparadores laborales y 15 trabajadores de estas entidades. Bueno, entre las 6 entidades estuvieron eso en torno a casi 3 meses de trabajo con diferentes perfiles de usuarios, diferentes perfiles de trabajadores en diferentes puestos de trabajo, ¿no? Pues eso, por un lado nos comentaban la diversidad de puestos, que requería una diversidad de accesos a los dispositivos, y una de las cosas que salió del piloto, que para mí creo que fue una de las cosas más básicas, fue que anteriormente, cuando se hizo el piloto, la programación de las tareas del preparador a los trabajadores no era como lo habéis visto, era de una manera bastante más rudimentaria, nada visual de como lo habéis visto con esa visualización tipo Outlook que permite ponerle la tarea, la muevo, le añado otra, la muevo de aquí a allá. Era mucho más tedioso, y eso los preparadores, a colación de lo que preguntaban antes también, decían: oye, esto lo que no nos puede dar es más trabajo, lo que me tiene que hacer es facilitar. Eso fue clave para ese cambio en la parte de programación de las tareas, y que de esta manera pudiesen gestionarlo muy rápidamente, ¿no? Cambiarlo en cualquier momento y asignarlas en ese sentido. Y la segunda va un poco más técnica, y es si aprovechasteis estos pilotos para realizar algún tipo de evaluación formal en cuanto a vuestras interfaces, usabilidad y este tipo de cosas que se suelen hacer en estudios más de interacción, igual más de investigación, pero sí el hecho de, pues, no sé, algún tipo de métrica en cuanto a usabilidad e interacción. Sí. Gracias. Hicimos, bueno, la aplicación, creo que lo he comentado, es accesible desde el punto de vista web, de accesibilidad web. Durante todo el proceso de desarrollo, porque tuvo un proceso de investigación,
como decía, con la involucración de todas las confederaciones, de distintas organizaciones, luego finalmente las 6 que lo testaron, pero durante todo el proceso de desarrollo los iconos que habéis visto tuvieron diferentes versiones, los textos tuvieron diferentes versiones, la estructura, tuvo todo ese proceso de desarrollo, hubo 2 versiones del prototipo hasta el prototipo final, que luego tuvo cambios después de ese piloto. No se ha hecho con métricas específicas de una evaluación más de usabilidad o en ese sentido, pero con todo ese proceso de iteración durante el desarrollo de la aplicación fue clave, porque lo que necesitábamos era que se ajustase a los trabajadores y a los preparadores, y dado que además el espectro de trabajadores es todos los perfiles contemplados en el Real Decreto, implicaba muchas necesidades, ¿no? Bueno, que tenemos constatado que recoge. Siempre alguna entidad o algún usuario te puede decir, pues yo preferiría que en lugar de este texto me pongas esto, pero en ese sentido recogía todas los requerimientos, ¿no?, de las entidades. No sé si he respondido. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues solo entonces me queda agradecer la presencia de todos los aquí participantes, al equipo de apoyo que ha tenido un tiempo extendido a la organización y especialmente a los ponentes por todo el esfuerzo de preparación. Tomás, Iván, Iñaki, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien.